Queremos empezar este año realmente con un tema muy importante para nuestra vida cristiana, para lo que es también nuestro crecimiento y madurez espiritual, y habla acerca de un despertar. Y cuando se habla de un despertar es porque pues andamos, ¿cómo? Dormidos, despertando a los dones del Espíritu Santo. Y vamos a estar siguiendo este libro de Roberto Evans, y en verdad es una gran oportunidad que tenemos para poder no solamente conocer acerca de esto, sino también de poder crecer y entender y recibir, o simplemente que salgan a flote, que se puedan aplicar en nuestra vida los dones que el Señor nos está otorgando a cada uno. La Biblia dice que el Señor da dones a los hombres, da dones. Podemos ver el ejemplo cuando el Señor está dando a una persona una determinada cantidad de talentos, y a otro tanto, y a otro tanto, hablando de dinero, no hablando de talento, sino de dinero, y los manda a que hagan negocios sobre ello y después les pide cuentas. Pero la realidad es que a todos nos ha dado la oportunidad de tener talentos que vienen, dones, que vienen de parte de Él. Así que vamos a orar y vamos a comenzar este tema. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que se despierte verdaderamente toda tu iglesia, no solamente los que están aquí, sino todos los que vendrán a consecuencia de los que están aquí, porque ellos les anunciarán claramente la bendición que es crecer en el conocimiento tuyo y en el derramar del Espíritu Santo en medio de todos nosotros. Te damos gracias por esta oportunidad y te pedimos que sea de gran edificación y provecho para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias. Tome su lugar. Y vamos a realmente, esta es una reunión de introducción acerca de todo esto, para que vayamos entendiendo todo el contenido de lo que vamos a estar tratando. Pero aquí básicamente empezamos a ver lo que nos enseña aquí el autor acerca de la diferencia que hay entre lo que es un talento natural que cada persona puede tener y lo que son dones espirituales. Yo recuerdo que desde niño yo tenía un talento especial para dibujar. Entonces me gustaba dibujar, me gustaba hacer cosas, como hoy veo que también lo heredó mi hija Ana Ruth. Ella también dibuja muy bonito, tiene mucha creatividad, etcétera. Pero yo desde niño dibujaba y me encantaba ver. Yo vivía en la ciudad de Oaxaca y ahí yo iba a una escuela en donde estaba junto a una iglesia y un parque muy grande, se llama La Soledad, y hoy es un museo, así de viejo estoy, ¿verdad? Pero no. Qué curioso, ¿verdad? Que cuando estudié ahí mi primaria, ahora veo que es un museo. Luego en México estudio en lo que es la calle Rivera de San Cosme, la preparatoria, y ahora es un museo. Y digo, chihuahua, pues hijo, se me hace que ya me estoy volviendo viejo, ¿verdad? Están convirtiendo los lugares en donde estudié en museos. Al rato van a convertir a la Universidad Autónoma también en un museo, ¿verdad? Pero bueno, el caso está en que
yo veía cómo llegaban los turistas y se sentaban ahí, ponían su caballete y se ponían a pintar. Y yo los veía y me encantaba, ¿no? Y entonces yo adquirí ese gusto, ¿no? Y luego también había dos gustos que yo vi. Uno que era ese de la pintura, luego me encantaba escuchar el piano. Y yo veía como el profesor de piano de ahí de la escuela tocaba y ay, me quedaba yo. Y nunca toqué el piano. Pero eso lo vi realizado en mis hijos. Ellos sí tocan el piano, pero yo no. Pero ellos no pintan y yo sí. Entonces, desde ahí obtuve el talento, me di cuenta del talento y prácticamente desde entonces ya tenía yo muy definida la idea de lo que iba yo o lo que quería hacer con mi vida. Yo quería ser un arquitecto que pudiera imaginar, plasmar y construir aquello que yo traía en mi imaginación. Entonces, ese es un talento natural, es algo que Dios nos da a cada uno de nosotros y de lo cual también nos pide cuentas. Debemos nosotros ser personas que utilizan correctamente los talentos que Dios les ha dado. Si tú eres una persona que Dios te ha dado talento para ser un buen administrador, hacer buenos negocios, pues hazlos, ¿verdad? Si Dios te lo dio, pues qué bueno que sea así, ¿verdad? Si Dios te dio otro tipo de talentos, pues está bien, también lo puedes realizar. Entonces empieza aquí hablando acerca de talentos, lo vamos a estudiar. Después dice lo que son los dones espirituales. Y esto ya es otra cosa. Esto es cuando ya nosotros realmente hemos creído en el Señor, empezamos a caminar con Él, somos personas cristianas que amamos a Dios y que anhelamos, como dice el apóstol, ustedes tienen que anhelar los dones mejores, los dones espirituales que el Señor puede otorgarnos a todos y cada uno de nosotros. Entonces, talentos. Si usted tiene talentos, a lo mejor tiene talentos escondidos y que de repente por ahí van a surgir, en donde usted es un buen administrador, usted es una persona que hace determinada actividad, en donde su talento es muy visible, lo tiene que utilizar, lo tiene que engrandecer, tiene que ser hábil para eso, para que usted también pueda desenvolverse en la vida, ¿no? Y lo vamos a estudiar, qué es un talento, quién tiene talentos, por qué los talentos, etcétera. Pero los dones espirituales los otorga el Señor a través del Espíritu Santo. Y luego vamos a ver pues cuáles son los dones, cuántos son los dones, por qué son los dones, cuál es el propósito de los dones espirituales. Y de repente aquí en medio el autor pone una tercera parte en donde dice talentos, dones y demonios. Dice, ay, joli, ¿qué tiene que ver con esto? Y bueno, él expresa que también hay demonios que tienen talentos y tienen dones, pero que los usan para la maldad, que los usan de una manera equivocada. Leyendo el tiempo con Dios, usted lo podrá, lo debe estar leyendo. El apóstol Pablo está encomendando a su discípulo Timoteo una de las iglesias más grandes y más importantes del primer siglo, de cuando nace la iglesia de Éfeso. Y le está encargando esta iglesia y le está dando recomendaciones y le está dando una serie de cosas. Y usted puede estar leyendo todo esto durante este mes. Y dice, por ejemplo, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces quiere decir que
hay también gente que tiene ciertos dones, talentos y habilidades que son demonios y que además a lo mejor fueron gente que escuchó acerca de la palabra y ahora están siendo apóstatas de la fe, o sea, contrarios a la fe, peleando en contra de la fe, si se puede explicar así, y en contra de lo que es esto, y escuchan espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, va muy del lado de lo que estamos hablando acerca del reino y de lo que estamos hablando ahora en esta enseñanza acerca de los dones. Pero es bien importante entenderlo. Hay este tipo de cosas, ¿no? Y luego, pues ya nos empieza a hablar acerca de los dones del Espíritu, ya los empieza a dividir, y básicamente habla de la primera epístola de Pablo a los Corintios, que es la que estamos estudiando en el tiempo con Dios. O sea que usted va a agarrar parejito la enseñanza y va a ir paralela, ¿no? Dice aquí en la página 15, al terminar Pablo sus labores apostólicas en Éfeso, la tradición nos dice que dejó a su hijo en la fe, Timoteo, como pastor de la iglesia. Y lo vemos también que aquí en el tiempo con Dios nos enseña cómo lo deja, ¿verdad? Cómo le dice: Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor, te rogué. O sea que le ha de haber estado rogando mucho tiempo que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Dice, pero para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Entonces está hablando de todo esto. El apóstol está dando indicaciones a Timoteo acerca de todo esto, y él está indicándole durante todos estos capítulos, pero llega un momento en el que le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Segunda de Timoteo 1:6. Entonces ahí está hablando en donde le está diciendo a Timoteo algo bien importante. También está el día primero, y dice, por lo cual yo te exhorto, ¿verdad? Para que tú puedas verdaderamente entender que avives el fuego del don que Dios ha puesto en ti. Y luego nos explica, ¿sería porque descuidó el don? ¿Sería porque es necesario tenerlo? Etcétera, etcétera. No lo sabemos, pero lo importante es que también nos está diciendo lo mismo a nosotros. Si tú tienes un don espiritual de parte de Dios, que se mantenga en fuego. Aviva el don de Dios que hay en ti y que se fue otorgado a ti a través de la imposición de manos del presbiterio, a través de otros que señalaron, tú tienes este don y tienes que hacer que este don sirva para los demás, edifique la iglesia, edifique realmente a otras personas. Entonces nos está señalando acerca de esto. Dice, ¿por qué lo dijo? No lo sabemos, pero prácticamente lo que se puede entender es que su don ya no lo estaba operando, y para levantar una iglesia como Éfeso y que siguiera adelante lo iba a necesitar. Ahora, ¿por qué en este tiempo también es tan importante esto mismo que vamos a empezar a estudiar? Porque los dones del Espíritu que hace años abundaban entre nosotros se han ido apagando
con el paso del tiempo. Como que van cayendo en desuso por nosotros mismos y ya no los estamos realmente manifestando ni los estamos usando. Por eso es un despertar, es un despertar. Hay dones que Dios está otorgando y vamos a entrar en un despertar de la iglesia completo, y eso me anima muchísimo, un despertar a estos dones del Espíritu que nosotros tenemos que manifestar para bendición de nuestra propia vida, de la vida de nuestra familia, de la vida de la familia que es la iglesia, para que sea de edificación para todos. Entonces, el apóstol está hablando esto. Ahora, aquí dice el autor, Roberto, dice, porque los dones del Espíritu que hace años abundaban entre nosotros se han ido apagando con el paso del tiempo. Dice, ¿por qué? Varias razones. Una es por el abuso que se ha hecho de ellos en otras épocas. Se distorsionan, se utilizan de una manera equivocada, etcétera, etcétera. Debido a esto nos hemos alejado, pero esta reacción no es bíblica. La mejor manera de tratar con el abuso de los dones no es deshaciéndonos de ellos, sino enseñando a la iglesia su uso correcto. Y por eso estamos estudiando este libro, por eso vamos a estudiar específicamente sobre estas cosas, para que seamos enseñables y podamos recibir la enseñanza correcta, la doctrina adecuada, bíblica totalmente, de estos dones, y que entonces los podamos entender, los podamos también recibir, anhelar, utilizar, aplicar en nuestra vida para edificación en todos los casos de nuestra propia vida y de los demás. Dice, ¿podemos edificar la iglesia sin ellos? Claro que sí, ¿verdad? Podemos estar haciendo planes y más planes y activismo y hacer conferencias motivacionales y hacer esto y lo otro. Y sí, pero todo se puede quedar en el ámbito de lo humano, de lo natural. Pero debemos reconocer que nuestra vida en este momento es espiritual. Ya no estamos viviendo lo que tanto estamos compartiendo en el ámbito natural o del mundo, sino estamos viviendo en el ámbito del reino de Dios. Y para ver y entrar en el reino de Dios, necesitamos nacer espiritualmente y vivir en el Espíritu. Y entonces esto hace que Dios derrame sobre nuestras vidas dones espirituales para edificar a la iglesia. Entonces son muy importantes. Ahora, otra razón por la cual también en ocasiones nosotros dejamos o se nos olvidan un poquito los dones, es también porque no los valoramos. No valoramos realmente lo que significan. Es importante que nos demos cuenta que todo don, mire, para mí es muy importante haber tenido el talento del dibujo, de la creatividad, de todo eso, porque si no yo no hubiera podido haber hecho mi vida, no hubiera podido haber hecho mi patrimonio familiar, no hubiera podido hacer nada de lo que hoy tengo, de lo que hoy disfruto, mis casas, lo que tuve, etcétera, porque a través de eso yo lo utilicé correctamente, de tal forma que pude sostener mi vida. Aunque iba yo chueco, ¿verdad? Como iba yo, pero bien chueco, ¿verdad? Pero a los 35 años, yo ya tenía mi vida arreglada a través de los talentos bien usados que Dios me dio para hacer lo que hacía. Y era bueno en lo que hacía, soy bueno en lo que hago en ese aspecto. Pero de igual manera sucede con los dones espirituales. Dios nos está derramando dones. Está derramando a cada uno un don espiritual, el cual 1, 2 o 3, no sé, muchos más, que necesitamos utilizarlos para enriquecer nuestra propia vida.
se enriquece todo nuestro ser, somos llenos del Espíritu y edificamos de otra manera, vemos mucho mejor todo lo que son el área o la atmósfera, el ámbito espiritual, que una persona que no los valora. Necesitamos valorarlos, decir es que es bien importante. Imagínese que usted tiene el don de profecía. Dice, no, eso no, porque ni me van a creer. O a lo mejor me van a tratar mal, como hicieron con los profetas. A la mayoría los mataron. Y no, pues quién sabe, yo mejor no voy a ser profeta, ¿verdad? Pero tienes el don de la profecía. ¿Y quién te va a callar? El único que te puede callar es el diablo o tú mismo. Pero si tienes un don que Dios te ha dado, úsese, dice la Escritura. Y en la medida de fe que Dios nos da, podemos usarlo para edificar. Por eso estamos en esta introducción estudiando estas cosas. Entonces puede ser que no los apreciamos y no los vemos como necesarios. Decir, bueno, pues si estoy bien, sí, así está la religión, requete bien, ¿verdad? Más muerta que un muerto, ¿verdad? En donde no hay nada. ¿Por qué? Porque vivimos en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, porque nosotros ya no estamos viviendo en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos personas espirituales que permitimos al Espíritu de Dios obre en nosotros para cambio, para transformación. Nadie puede transformar a una persona, nadie, solamente el Espíritu Santo de Dios, solamente Dios mismo puede transformarla. No hay otra forma, no hay otra manera, no existe. Ninguno puede decir voy a tratar de hacer esto, a tratar de hacer aquello otro, si no realmente tiene al Señor en su propia vida. Entonces no los vemos como necesarios, creemos que va a pasar igual con ellos o sin ellos, o pensamos también cosas que no van con la razón de lo que es esto. Usted lo puede ir leyendo en todo esto. Entonces lo que sucede es que mucha gente piensa, bueno, es que los dones fueron para la iglesia del primer siglo, pero ahorita ya esta iglesia ya es moderna, estamos en el siglo XXI, ¿cómo va a haber sanidades ahora? Úchala, pues si no hay sanidades, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no podemos, mire, el milagro más grande que le pasa a una persona es nacer de nuevo, es lo más grande. Porque qué fácil es decir, sí, creo, sí. Pero cuando naces de nuevo y empiezas a caminar con el Señor sin moverte ni a izquierda ni a derecha, ese es el milagro más grande que puede tener una persona. El más grande. Usted, mire, en una ocasión, cuando se da el Señor el ejemplo acerca del rico y el mendigo, ¿verdad? Lázaro, que dice que llegaban los perros y hasta le lamían las llagas que tenía. Pero el rico todos los días, dice, hacía banquete con esplendidez y todo el rollo. Y da la casualidad de que se mueren los dos. Y obviamente, pues el rico, pues se va al lugar de tormento, al infierno, ¿verdad? Y el otro se va, pues al paraíso. Y entonces todavía no había llegado el Señor Jesús, todavía no había sido sacrificado en la cruz, todavía no se había realizado la total redención de la humanidad. Había un lugar llamado el Hades o el Hades, en donde por un lado estaban aquellos justos que habían ido ahí y que se conoce como el paraíso, y por el otro lado estaban los que no habían creído en Dios, gente injusta que vivía en un infierno. Y entonces el rico ve del otro lado, porque estaban separados por una cima para abajo, no cima para arriba, cima para abajo. Entonces dice que le dijo, por favor, dile a Lázaro que moje siquiera mi lengua con una gota de agua, porque no aguanto ese tormento. Y le dice, bueno, hijo, estaba hablando con Abraham. Le dice, mira, tú tuviste tus bienes en tu vida, él tuvo sus males, pero hoy goza por la eternidad de la bendición.
Dice, bueno, está bien, pero por favor dile que envíe o tú envía a alguien que les avise a mis hermanos, que les avise a mi gente, que les avise que dónde estoy, que miren qué estoy haciendo aquí en el infierno. Y le dice, mira, es que si alguno resucitare de los muertos, le van a hacer caso. Dice, no es así. Dice, mira, ni aunque alguno resucitare de los muertos y les anunciare, van a creer. O sea que los milagros nos salvan. Los milagros nos salvan. Eso que se resucitó de los muertos, pues qué bueno, es una manifestación de la gloria de Dios. Forma parte también de un don que Dios está dando, el don de hacer milagros, ¿verdad? Forma parte del don de sanidad también, en una sanidad extraordinaria, etcétera. Pero eso no salva. Pero eso es lo que la iglesia necesita para edificar. A ver, repite conmigo. Edificación. Crezcas en fe, que todo tu ser entero esté creciendo en esa fe maravillosa. Entonces, los milagros, tú puedes ver milagros. Bien, les voy a dar un testimonio mío, feo. Antes de recibir a Cristo, Ruth ya creía en el Señor, porque ella recibió a Cristo 2 años antes que yo, empezó a caminar con el Señor y yo pues la dejaba, ¿verdad? La voy a llevar en paz, dije, pues ¿qué caso tiene pelearse con ella, verdad? Entonces, un día me lleva a un desayuno en México, en donde estaba compartiendo don Fermín García, y entonces pues voy. Y al final de la conferencia y de todo, se sienta don Fermín así en un estrado un poquito más bajito que este, y atrás de él estaba un güero llamado Aarón Kolb, orando en lenguas, ¿verdad? Ese es otro don del Espíritu. Y orando en lenguas. Y ahí estaba, ¿verdad? Y yo viendo, ¿verdad? Viendo. Y entonces, de repente empiezan a pasar los enfermos. Y viene uno en sus muletas y no sé qué. Y don Fermín ora por él, ¿okay? Y este avienta las muletas y sale caminando. Oh, Chihuahua, así yo estaba viendo, ¿verdad? Y luego viene otro en silla de ruedas y ora por él y sana. Y deja la silla de ruedas. Y yo dije, Ruth, vámonos. Pero para esto antes me fui hasta adelante para estar más cerca, ¿no? Dije, no, espérate, que me paro de la mesa y que me voy hasta el frente. A ver, ¿cómo le hacían, verdad? ¿Dónde está el truco? ¿Verdad? Y ahí estaba yo, ¿verdad? Pues, ¿cuál truco, verdad? Y entonces, ahí estaba yo, ¿no? Y que vengo y que le digo, Ruth, vámonos. ¿Qué? Vámonos. ¿Pero cómo? Vámonos inmediatamente. Estos son unos paleros. Yo no sé qué están haciendo aquí. Mira nomás dónde te metiste, que no sé qué, no sé cuándo. Estaban pasando milagros extraordinarios y yo no creí. Qué tremendo, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo importante? Nuestra fe, la verdad de Dios, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él es el que reparte dones, Él es el que está impartiendo los dones, Él es el que está entregándonos a la iglesia, nos está equipando para nuestra vida, para bendición de otros, para que sucedan estas cosas, para que la iglesia se despierte, que son reales, que están sucediendo. En ese entonces pasaban como si nada. Y hoy andamos así. Por eso necesitamos ser enseñados en esto. Es muy importante. El resultado de una iglesia empobrecida espiritualmente
y empobrecida en su crecimiento espiritual se debe a la falta de la presencia del Espíritu Santo, a la falta de la presencia de Dios en sus propias vidas, en su casa, en el hogar, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Por eso viven de una manera, ¿cómo se dice? Mediocre o bueno, no tan feo, tibia o indiferente, porque necesitan descubrir estas cosas maravillosas de parte de Dios que son para edificación de nuestra propia vida. Entonces es necesario esto. Y esta carencia nos ha dejado, dice aquí, no en mejores condiciones, sino en peores. Por lo cual es importante, porque hay un gran desafío, dice aquí, de evangelizar al mundo y edificar a la iglesia. Dos cosas: llevar el evangelio en el poder de Dios, en el poder del Espíritu, y edificar una iglesia poderosa que ora, que busca a Dios, que manifiesta los dones y que tiene todo esto en su corazón. Entonces el Señor ha puesto los dones en nosotros y desea avivarlos, desea que los podamos utilizar, que realmente podamos entenderlos. Y nos da toda una clase. Usted puede estudiar primera de Timoteo, segunda de Timoteo, y en todo ahí viene la enseñanza acerca de los dones y el porqué de los dones y tantas cosas. Pero en este libro vamos a estar viendo todo esto para que estas nuevas generaciones, nosotros y muchos más que vienen, podamos estar bien equipados, como dice, para la obra del ministerio, para evangelizar con poder, con la presencia de Dios en nuestra vida, y también para madurar, edificar a la iglesia, para que las iglesias sean lugares verdaderamente de refugio, de respuesta. ¿Sabe usted que las iglesias están llenas de enfermos? Somos hospitales. Aquí nadie llega sano. ¿Ha leído lo que el Señor dijo? Dice, bueno, pues dice, los que están sanos, pues no tienen necesidad de que yo los vea. Yo vine a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero yo sí vine para sanar. Y no se refería solamente al aspecto de sanidad física, sino se refería también al aspecto de su sanidad natural y espiritual en nosotros, ¿verdad? Es importante. Entonces, por eso estamos estudiando esto. Entonces, algo que es importante es lo que también aparece aquí en Primera de Corintios 1:13, que también está aquí, déjame checarlo, capítulo 13, en el versículo 9. Híjole, ¿dónde ando? ¿Quién sabe dónde ando? Ah, sí, perdón. Gracias. Uy, no, si no fuera por mi mujer, ni fuera salvo. De Corintios 13:9. Es que dice aquí el apóstol, dice, porque conocemos solo en parte, y en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Y luego dice otra cosa bien interesante, el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, pregúntele que está a tu lado, ¿eres niño o eres hombre? O sea, en el sentido de crecimiento, ¿verdad? Y dice el versículo 12, ahora vemos oscuramente,
versículo 12, como por medio de un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, así como fui conocido. Entonces, muchas cosas todavía no las vemos con claridad. Y mucho de esto tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. No nos vemos con mucha claridad, vemos en parte conocemos, en parte no conocemos, vemos oscuramente, pero el Señor desea que podamos ver y que podamos entenderlos en todo lo que es la realidad y las facetas completas de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, es importante para nosotros el que podamos entender esto, y durante estos meses, cada domingo, vamos a estar hablando de esto. Va a haber varias tareas. Usted ya tiene la primera, en la página 19, dice ahí: ¿por qué han menguado los dones del Espíritu en la iglesia el día de hoy? Usted tiene aquí para anotar, para escribir, y usted mismo se va a contestar. Y la segunda pregunta es esta: si tú has recibido un don espiritual, ¿se ha apagado el fuego de este don en tu vida? Si es así, ¿por qué razón? Si alguna vez tuviste algo de esto, bueno, ¿por qué razón? Entonces, esto básicamente es lo que dice introducción, ¿verdad? Lo que nos está hablando como una introducción. Yo se los he dado muy rápido. Va a hablar de diferentes temas, como ya les dije, los dones en general, en todos ellos, luego la manifestación de los dones, pero ahora va a haber preguntas. Y ya para la próxima vez vamos a arrancarnos con lo que es el capítulo en donde vamos a hablar acerca de talentos, dones y demonios. Y aquí está hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo es un caballero, nunca hará cosas indebidas. Todo lo que hará en tu vida siempre será para provecho y para que tú también edifiques. No lo uses de una manera equivocada, no abuses en las cosas que el Señor te da o lo uses de una manera incorrecta, sino que realmente lo uses para edificar, para que tú puedas bendecir, para que puedan llegar el Evangelio a otras gentes, llegar la verdad de Dios a muchos más y para edificación. Entonces, esta es una breve introducción, y lo que nos está hablando aquí el autor del libro es el hecho de que debemos entender que como iglesia Dios está repartiendo dones, nos está dando a los creyentes. Todos debemos manifestar algo, el don de la enseñanza, no sé, tantas cosas que vamos a estar viendo durante todo este curso, donde Dios nos está equipando, con el propósito de que alcancemos madurez y crecimiento espiritual. Somos una familia en donde vamos creciendo. Por eso ese ejemplo: cuando era yo niño, pues pensaba como niño, actuaba como niño, razonaba como niño, pero ya no quiero ser niño, ya quiero ir creciendo, ¿verdad? Porque ahora ya he dejado atrás lo que era de niño y voy a empezar a caminar como una persona madura, como una persona que permanentemente sigue creciendo hasta que el Señor se lo lleve en el conocimiento de Dios, en lo que Él nos está enseñando constantemente a la iglesia. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos a hacerlo juntos? Bueno, pues, perdón, aquí hay un avisito que me están pasando. Sí, pero ya esto ya, como quien dice, se nos fue el avión, pero vuelve. Bueno, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a
Vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé pues el interés y que también nos dé la facilidad para que no faltemos ni un domingo, que podamos estar cada domingo siguiendo esta enseñanza, que podamos mantenernos firmes en esta enseñanza y que podamos recibir más y más de Él, porque este es un tema en verdad apasionante acerca de los dones. Usted se va a dar cuenta desde el inicio lo interesante que es toda esta temática, pero más que nada lo que nos puede ayudar como creyentes a entender mucho mejor lo que el Señor desea para nosotros y para nuestra vida. Bueno, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Declaramos que tú eres el todo del todo, que tú, Señor, estás repartiendo y dando dones, equipando a tu novia, a tu iglesia, para que cada vez más sean maduros, ya no sean niños fluctuantes, como dice la Escritura, llevados por cualquier viento de doctrina, sino que realmente se mantengan sólidos en la verdad, en la enseñanza de tu palabra, y que podamos manifestar los dones para edificar, para que sea edificada la iglesia, para que podamos llevar de la mejor manera posible el anuncio del Evangelio a muchos más. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Expande.